educador de vocación y profesión, agitador de mentes, promotor y mentor de creatividad, facilitador de cursos de creatividad, creador de Aprendiz Creativo y del desafío creativo Ponte el Sombrero Verde, conferencista, consultor, investigador y facilitador de experiencias de aprendizaje en las áreas de creatividad y neurociencias aplicadas. Conocido por despertar el niño interior de cada persona para así desarrollar un potencial de creatividad que sin duda alguna le permitirá conquistar su mundo a quienes se atreven a seguir sus desafíos. En el episodio número 7 le damos la bienvenida a Ronnie Ricaurte a Rompiendo Barreras con Mercy Barrera y Katy Barrera. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Ana, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, Te bien. presento a Ana Catherine, Katy, para Katy. Todos los amigos. ¿Qué Sí, tal? sí. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Tú nos escuchas ¿Sí? bien? Oh, ok. Sí, maravilloso. Ujú. Katy Ok. está en Colombia Qué bien. y yo estoy en El Salvador, tú en La, Panamá, ma- así que estamos aquí todos felices. la magia de la tecnología. Oh, Sí. ha sido maravilloso. ¿Para qué? Sí, si no. Woody Estaba debería mal. de tener el sombrero verde también. Aquí está, mira, lo puse ahí arriba para que lo vieras. Eso sí. Pues sí, Ese pero es parte, ese es parte de la colección. Hay Eso varios. estaba viendo. Genial. Este es el que viaja conmigo. Este. Ay, qué bien. Sí. tengo a todos mis amigos en contactos preguntando, ¿cuándo empieza el otro reto? ¿Cuándo empieza el otro reto? Ay, sí, yo Bueno, quiero saber cuándo empieza el otro reto. bueno, No. comienza posiblemente, a ver, esta semana, después del 31, puede ser el viernes, después de, es que no tengo la fecha ahorita, pero es después del 31, porque el 31 empieza otro curso que dura 7 semanas, que se llama Aprendiz Creativo, y el desafío comenzaría el viernes después. Ok. Ok. Voy a estar El viernes pendiente, de esa ahí semana. voy a estar. Igual yo lo publico. Yo lo publico en mi Instagram y ahí, bueno, ahí la gente se empieza a compartir y ahí nos vamos enterando. Sí, Bueno. bueno, para la gente que no sepa de qué estamos hablando, Ronnie es el agitador de mentes creativas. Y en Instagram tiene una página que se llama Soy Aprendiz Creativo. En esa ustedes empiezan a seguirlo desde Los ya, porque retos diarios. en el ¿Diarios? momento en el que diga empieza el reto de 30 días y quieres ser una persona más creativa, o si no lo eres, poder ser un poquito, aunque sea creativo, entonces ahí tienen que estar listos. Todos somos creativos, lo que hay es que despertar. Falta un ¿Tú crees? empujoncito. Sí, por supuesto que sí. Por ¿Y supuesto que sí. tú cómo despertaste de esa parte? ¿Tú cómo empezaste a ser creativo? Bueno, tú sabes que creativos nacemos todos. Todos nacemos creativos. Y la mayor evidencia está que cuando somos niños tenemos un potencial imaginativo y creativo increíble. O sea, cualquier palo lo convertimos en una varita mágica, una caja se convierte en una nave espacial, en un carro de carrera, en una casa de Ajá. muñecas. No tenemos miedos, no tenemos prejuicios, preguntamos, no paramos de preguntar, somos curiosos. Y bueno, y poco a poco van surgiendo algunas circunstancias de la vida, muchas veces es la escuela, los padres también, la sociedad, y la creatividad poco a poco se va apagando, es así como que se va apagando, así como cuando bajamos el volumen de algo, bueno, prácticamente. Pero esa creatividad siempre vive dentro de nosotros porque constantemente tenemos que estar solucionando pequeñas situaciones, desde el mismo momento en que te levantas, resolver qué vas a desayunar, qué te vas a vestir, qué vas a hacer primero. Estás constantemente tomando microdecisiones y para eso debes tener un poco de creatividad, de conectar, porque la creatividad consiste en conectar, en ir conectando cosas y más conectar absurdos, cosas que realmente, aparentemente no tienen relación. Mira qué ¿Cómo, chévere. cómo creerías que son las características entonces de una persona creativa? Ujú. Es que todos somos creativos, así que cada ser es único e inigualable, cada quien tiene su creatividad particular. Yo creo que Entonces, ahí lo importante, lo que tú dices, es cómo despertarle a la persona, porque es que, como tú lo dices, o sea, venimos de niños con una creatividad innata, pero la sociedad y todo eso nos lo apaga, pero uno de grande se inhibe tanto que cómo tú rompes eso. Así es. Sí, bueno, para romper eso es importante volver a conectarnos con ese niño. ¿Ok? Volvernos a conectar con ese niño que jugaba.
porque una de las cosas que hemos perdido es esas ganas de jugar y esa diversión que sentíamos cuando jugábamos. Fíjate que los niños aprenden ¿cómo? Jugando. La mayor fuente de aprendizaje de los niños es el juego. ¿Y qué pasa cuando somos adultos? La palabra juego empieza a ser vista como algo negativo. Entonces comenzamos a decir como que no juegues conmigo, yo no estoy para juegos, tú estás muy grande para esos juegos. Entonces prácticamente la palabra juego, cuando en la etapa adulta, es algo negativo, cuando debería ser algo positivo porque jugar es un tema serio. Entonces muchas veces los adultos dejan de jugar, incluso los padres dejan de jugar con sus hijos o no le prestan la verdadera atención que merita el juego para los niños, que es su fuente de aprendizaje. Entonces lo importante y fundamental es volver a conectarnos con ese niño curioso, imaginativo y creativo. Y para ello, bueno, tenemos que volver a conectarnos con esas situaciones de nuestra vida, con esa etapa que disfrutábamos haciendo lo que nos gustaba hacer, donde no había miedo, donde no había limitaciones y donde no había ningún tipo de prejuicio. ¿Será peligroso eso? Ser demasiado creativo. Pero ¿es peligroso ser niño? No. Entonces, imagínate, entonces los niños serían un peligro. No, pero imagínate, un niño dice, yo quiero bailar como Superman y se avienta de un tercer piso de un edificio. Pero, niño, no seas tan creativo. Bueno, una cosa es ser creativo, los niños sí son arriesgados, ¿no? Es que los niños poco a poco van aprendiendo. O sea, ellos van aprendiendo que al final una capa no te hace volar, pero se lo imaginan. Uh-huh. Imaginan que están volando, igual que un palo no es una varita mágica, sin embargo se lo imaginan. Entonces es cuestión también de la imaginación y no que te lo tomes tan al literal que voy a ser Superman y te lanzo por un edificio. Pero bueno, pero sí es importante atreverse de adulto, volver a atreverse y sentir que se puede volar y que podemos volver a volar, pues, volar en sentido figurado. Y todo lo que seamos capaces de imaginarlo lo vamos a poder lograr. Por ejemplo, tú eres un agitador de mentes y, o sea, eso es lo que tú haces. Tú le cambias el panorama a muchas personas, pero de pronto dentro de esas personas que han participado contigo, ¿has tenido experiencias de personas que te han dejado como, no me esperaba esto, algo que te haya sorprendido de otros? O sea, que tú seas el sorprendido de lo que ha pasado con los testimonios de las otras personas. Bueno, mira, yo siempre salgo sorprendido. Yo digo que yo no enseño nada a nadie, yo simplemente soy un facilitador de un proceso. ¿Okay? Yo siempre soy activo, te pongo un desafío y ahí tú eres la persona responsable de crear tus propias reflexiones, de tu propio aprendizaje y tu propio conocimiento. Y tú mismo te vas a ir descubriendo solamente con esa pequeña pregunta, ese pequeño desafío que yo te coloqué allí. Yo termino súper sorprendido. Me encanta ver la evolución de las personas. Muchas empiezan muy tímidas porque aparte del desafío también es vencer esa barrera que hay con la tecnología. Muchas veces las personas se cohíben como que, yo no sé manejar las historias, yo no sé manejar el Instagram, no voy a poder hacerlo. Bueno, empiezan así, muchas personas muy tímidas. Pero es que yo no sé sus historias, mira que ponen música, que hacen videos, y yo no sé hacer, a mí me queda eso feo. Entonces, hay que hago un acompañamiento, de decir que cada quien va a su ritmo, cada quien tiene sus propias habilidades. Que lo importante es que si eso te gusta de referencia, busca la manera de cómo aprender para hacerlo mejor. Entonces muchas personas han empezado prácticamente que no habían publicado nunca en su vida una historia en el Instagram y terminan haciendo unas superproducciones, unos videos al final con efectos especiales, o sea, es increíble. Y personas de todas las edades, ¿ok? Porque he tenido personas de todas las edades. Sí, yo veía en las historias, incluso familias. O sea, era la mamá con el hijo y mi hijo también, y aquí está la historia de mi hijo. O sea, era unir familias en todo caso también. Es que eso es parte de los objetivos del desafío, contagiar al mundo con creatividad. Y cuando yo digo contagiar al mundo, no es en el sentido utópico de como Pinky Cerebro que vamos a conquistar el mundo. es conquistar el mundo de una persona. Si yo soy capaz de impactar positivamente en una persona, en el mundo de una persona, entonces esa persona va a cambiar su entorno. Y si cambia su entorno, va a impactar positivo. Y así sucesivamente vamos a tener un mundo mejor. Pero de eso se trata. Entonces, cuando están en familia es increíble porque estamos logrando el objetivo. Todos se involucran, todos están a las expectativas, todos empiezan a preguntar, ¿y cuál es el desafío de hoy? Muchos también involucran a sus amigos. Entonces, de repente yo empiezo a ver respuestas de personas que yo no había aceptado en el desafío, sino que lo empezaron a hacer libremente porque lo están siguiendo de otro amigo.
Y fíjate, al final he obtenido resultados importantes. Por ahí hay una persona que va a grabar su demo, dijo que en su testimonio que iba a grabar su demo, que estaba bloqueada antes del desafío y que de repente, gracias al desafío y los ejercicios, pudo desbloquearse y ahora va a grabar su demo, que lo voy a esperar. Esa soy por yo. allí. Sí. Lo voy a esperar por allí. Hay otra persona que su proyecto se llama Mavi Cartoons, que es un proyecto nuevo. Ella es arquitecta y de profesión, se graduó de arquitecta, pero su pasión es la ilustración. Así que, bueno, reflexionó muchísimo durante el desafío. Adiós arquitectura, bienvenida a la ilustración. Y está dedicada al mundo de su ilustración. Incluso está desarrollando la identidad del curso de aprendiz creativo del nuevo. Sí, está, porque a mí también me gusta eso, darle las oportunidades a todas las personas talentosas que de alguna manera vayan pasando por este desafío. Y también tengo otro amigo acá en Panamá que él estaba dedicado al mundo de los eventos, un decorador súper creativo, increíble, pero dedicado al mundo de los eventos, y sabemos muy bien cómo está el tema de los eventos actualmente. Sí. Y dijo que estaba, bueno, ya estaba entregado, que no sabía qué hacer, y después que hizo el desafío, ya materializó su proyecto. El proyecto se llama Casa Gaudiano, es un atelier floral bastante original, y lo comenzó hace poco, hace unos días. Entonces, cada vez que veo que las personas materializan sus proyectos, me da una emoción y es lo más gratificante que me deja de esta experiencia. Como esos proyectos que te cuento, hay muchísimos. Hay muchísimas personas que, por ejemplo, se han atrevido por primera vez a subir un video y dicen, ya me atreví a subir el video, yo no me atrevía ni siquiera a comentar una foto en Instagram. Ahora yo subí mi video y no voy a parar de hacerlo porque me gusta, porque me siento libre. O sea, las personas se liberan, o sea, porque en la medida que vamos creciendo, somos víctimas del miedo que nos va atrapando, de ese miedo que nos va controlando y que nos va atrapando, de los prejuicios, del qué dirán de la sociedad. Sí, es que entonces, yo creo que de grandes vivimos llenos de miedos y nos restringimos en un montón de cosas. Que magnífico que tú estés haciendo este tipo de proyectos porque le estás llegando a muchísima gente y así como tú lo dices, les estás abriendo el panorama y de seguro le estás cambiando la vida a muchísima gente. ¿De dónde nace esa idea de empezar a agitar mentes? Fíjate, la idea nace una vez yo reflexionando. Yo soy de Venezuela, vivo ya casi 6 años acá en Panamá, y estaba reflexionando cómo desde aquí y haciendo lo que me gusta hacer podía dar un aporte a mi país, porque ya que no estoy allá, ¿cómo podía hacer un aporte? Y entonces dije, bueno, pero lo que me gusta a mí hacer es agitar mentes. Yo cuando vivía en Venezuela, yo no paraba. Yo recorría toda Venezuela haciendo capacitaciones, conferencias. O sea, yo no paraba casi en mi casa. Y eso es lo que me dedicaba. Entonces, un día reflexionando dije, tengo que hacer algo. Y se me ocurrió hacer el desafío. Dije, bueno, vamos a hacer este desafío que puede ser un pequeño bálsamo para las personas, para que se distraigan también, para que un momento de distracción y se dediquen, en lugar a pensar tantas cosas malas de las que están ocurriendo, bueno, que se dediquen a pensar en cosas productivas, a crear, a descubrir su potencial, a reinventarse, a saber qué pueden hacer. Y en principio surgió para hacerlo al público de Venezuela, incluso la publicidad iba dedicada hacia allá. Pero también, como sé que hay muchas personas que están fuera de Venezuela, y yo también tengo muchos amigos en varias partes del mundo donde he ido a capacitar, entonces dije, voy a abrirlo y que llegue a todo el mundo, y así vamos a tener una mezcla cultural bastante interesante, porque vamos a tener los aportes de todas las partes del mundo y nos vamos a dar cuenta que no se necesita ser de una nacionalidad específica para decir que eres creativo o no. Por lo menos Mercy, que está aquí, es de El Salvador. Creo que es la primera persona de El Salvador que hace. ¿De veras? La primera, sí, y eso me encanta, sí. Hemos tenido de Colombia, República Dominicana, de Argentina, de Perú, de Chile, de Ecuador, de Uruguay, de Paraguay, de España, o sea, de Curazao, o sea, de muchísimas, parece la ONU cada vez que hacemos y es impresionante. Entonces, bueno, nació así en principio y después se expandió y ahora ya no tiene fronteras. Qué bien. Y en el momento en el que, en el momento en el que empezaste a estructurar toda la metodología de estos retos, ¿sí? Me imagino que tienen un porqué cada uno, o sea, y todo eso nos lleva a hacer una desestructuración de nuestra mente para, de alguna forma, liberarlo. O sea,
va todo eso planificado de alguna forma? Bueno, fíjate, el desafío es algo que va armándose, ¿no? Ha ido armándose, ya vamos, fíjate, la próxima edición es la 12, lo que quiere decir que ya van 12 meses, un año con el desafío, cumplimos un año en la próxima edición, así que va a ser la edición especial. Al principio, el primer desafío fue cómo hacerlo a través de Instagram. Entonces, cómo utilizar las herramientas de Instagram para hacerlo. Y bueno, fue que se me ocurrió hacerlo bajo toda esta metodología de los grupos privados y hacerlo a través de las historias. Entonces, eso fue en principio. Y luego, bueno, poco a poco fui probando las metodologías, los desafíos. Han desafíos que han salido, otros que los he incluido para que mantenga como una especie de secuencia. El tema es que prácticamente no te puedes sentar a reflexionar para ver cuál es la secuencia. Simplemente tú vas evolucionando y se te va descuadrando la mente como prácticamente fluyendo, porque no logras determinar qué está pasando. Simplemente vas como en una montaña rusa de desafíos y de emociones. Pero poco a poco ha ido cambiando, ¿no? Ha ido cambiando y ha ido mejorando para que sea un poco más óptimo para todas las personas. Entonces, es un desafío que todavía sigue creciendo y se sigue armando. O sea, que nunca es igual. Siempre, todas las temporadas tienes cosas supremamente diferentes. Sí, no, bueno, hay unos desafíos que se mantienen. Hay otros que voy incorporando. Hay otros que voy evaluando de repente, que dependiendo de las respuestas de las personas, a ver qué tal les gusta. Siempre hago como una especie de reunión a mitad de cada desafío, para escuchar a las personas que me digan qué desafío te gustó, con cuál te sentiste más cómodo, cuál no te gustó. Y en realidad no hay ninguna persona que no, este no me gustó por esto, sino porque no le gustó por gusto personal, no porque el desafío no le gustara como tal. Entonces, o porque se le hizo difícil. O porque se le hizo difícil en ese momento, sí. Y hay personas que, por ejemplo, dicen en los desafíos que hay que escribir, que dicen, no, pero es que yo no escribía nada, yo no sabía que yo podía escribir, y descubren que pueden escribir. Por cierto, hay una persona que también está por lanzar su libro, que dijo, me decidí a hacer mi libro, a terminar mi libro, que lo tenía olvidado. Entonces, hay personas que han vuelto a conectarse con eso que les apasiona. Entonces, sí, va surgiendo y va teniendo pequeños cambios, ¿no? Va evolucionando. Okay. ¿Tú crees que de pronto hay una fórmula para la creatividad? O sea, que yo dijera, hoy me siento y hago esta fórmula y empiezo a... No, fíjate que no. Sí, como musas, vengan a mí. La creatividad es un gran misterio. Y definir la creatividad va a depender de cada mente que haya en el mundo. Cada quien puede tener un significado de creatividad diferente. Eso es un gran misterio. No es que la creatividad es algo que diga, bueno, esto más esto, con esto ya soy creativo. No, pero sí sí se ejercita, eso sí te lo puedo asegurar. Se ejercita tal cual te ejercitas cuando vas al gimnasio. Mientras más te ejercites en creatividad, en este tipo de actividades como desafíos, en conectar tus 5 sentidos al máximo, estar bien despierto para ver las posibilidades, en jugar, mientras juegues más, mientras leas, mientras estés más en contacto con la naturaleza, viajes, vayas al teatro. O sea, mientras más estímulos recibas de tu entorno, vas a tener una mente más abierta y una capacidad de relacionar las cosas mucho mejor y por supuesto la creatividad va a fluir mucho más fácil en ti. Pero como tal, una fórmula que digas mágica, no la hay. La única fórmula que te digo que funciona es que creas en ti. Okay. Lo importante, creer en ti. Creer en ti para crear y crear para creer. Porque en la medida que crees y creas, cuando creas, sigues creyendo más en ti. De eso se trata. Y bueno, y no tener el miedo. O sea, el miedo que no te domina, el miedo que te impulsa, ese sustico que te impulsa, es bueno. Pero si el miedo te controla, ahí sí que no estamos tan bien. Y hay un miedo que te controla, un miedo que te atrapa, como ya lo dije antes, y que no te deja avanzar y que no te deja evolucionar. Y muchas veces eso es el miedo al que dirán y el miedo a equivocarte. Y el miedo a equivocarte. Por eso yo ando siempre con una... Ahorita tengo es la de fluye, pero tengo otra que dice equivocate. Porque, ¿qué se nos enseña en la escuela y en la casa? Que equivocarse es malo. Y somos castigados si nos equivocamos. Sí. Entonces, y de eso aprendemos. Cuando más se aprende.
Correcto, sí. De los errores se aprende, por eso nunca son demasiados. Entonces es importante nadie nació aprendido. Entonces todos nos hemos caído para podernos levantar y aprender de eso. Así es, así es. ¿Qué dices tú si nosotros te hacemos un desafío? Bueno, vamos. Bueno, esto Rompiendo Barreras nace porque nosotras dos estamos formándonos para ser locutoras. De que nos apellidamos Barrera las dos. Sí, además nos apellidamos, exacto, somos las dos Barreras. Barrera. Entonces, por eso Rompiendo Barreras. Pero porque también queremos romper la barrera de muchísimas cosas y una de estas es acercarnos a la creatividad. Y qué mejor de la mano de una persona como tú. Entonces tenemos una sección que se llama De la mano de. Ajá. Y en esta sección o nosotros hacemos algo o ustedes hacen algo o las dos. En este caso, pues como nosotros trabajamos con la voz actuada como tal y a veces nosotros tenemos que hacer doblajes de personajes que nos dicen en menos de un minuto, te muestran la imagen del personaje, te dice más o menos como el análisis psicológico, mira, es una persona cansona, llorona, no sé qué, es así, 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 dame la voz. Entonces, vamos a hacerte el mismo ejercicio en el que te vamos a mostrar una imagen y de esa imagen tú le vas a dar la voz y tú le vas a crear toda la psicología al personaje. La voz. Y vas a hablar como si fueras él y cuéntanos algo de tu vida. Historia con como si tú fueras ese personaje. ¿Listo? Muy bien, vamos, seguro, vamos, bueno, listo, me gusta. Voy a compartirte la imagen. A ver. Y estamos. Este es tu personaje, ¿sí lo ves? Sí. Perfecto. ¿Me vas a dar el perfil o yo lo creo? No, créalo tú y te vamos a hacer preguntas y tú nos dices. Bueno, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas? Cuéntanos una historia de ti. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Quién soy? Interesante pregunta. Ni yo mismo lo sé. ¿De dónde vengo? En un lugar muy oscuro, tan oscuro que no sé identificar cuál es. Solo confórmate con saber que estoy aquí. ¿Listo? Bien. Bueno. Listo. Bueno, aquí. Muy bien, interesante ejercicio, me gusta. Para que veas que la creatividad está en todas las profesiones, porque eso es algo que nos toca hacer todo el tiempo. Claro, y resolver. Imagínate que eres una niña y estás pidiéndole a tu mamá que te dé leche y tienes que hablar como esa niña que tiene ganas de tomar leche. Entonces es complicado y muchas personas no ven este tipo de retos como algo que puedan usar en la vida. En su beneficio laboral, en su trabajo, pero su pasión. Sí. No, total. Es que cualquier ejercicio que estimule salirte de tu zona de confort y hacer algo diferente te va a beneficiar, porque tú resuelves las situaciones en la vida, o sea, la vida es una constante improvisación. Tú vas resolviendo las cosas en la medida que te van apareciendo. Entonces, mientras más preparaste para... Esto se trata de entrenar la creatividad y entrenar la capacidad de hacer conexiones. Entonces, bueno, es un ejercicio interesante porque me pones a ver un personaje y yo tengo que imaginar, poner misterioso, si es misterioso. No me dijiste nada más, solamente vi la foto y me pareció una persona un poco oscura, traumática, bipolar. Entonces, bueno, tuve que crearla. Pero es interesante porque tienes que salir de esa zona de confort y atreverte a hacerlo, porque hasta tienes que imitarlo. O sea, imagínate tú, ¿qué más? Tienes que utilizar muchos sentidos, tienes que conectar rápidamente la imaginación, la voz, la capacidad de contar una historia. Incluso hasta
tu expresión corporal, correcto. Sí. No, ahora te damos permiso, Ronnie, de que nos pongas a nosotros un reto creativo para hacerlo ahorita. Oye, un reto creativo para hacerlo ahorita. Bueno, ¿sí? Solamente le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tienen en común un lápiz y una cámara fotográfica? ¿Un lápiz y una cámara fotográfica? Sí. ¿Qué tienen en común? Que ambos se toman de la mano. Lo sé yo. Bueno, muy bien, está bien. Ajá, ¿qué más? Que ambos capturan imagen. Muy bien, ¿viste? Ajá, ¿qué más? Mercy, ¿qué pasó? Le estaba dando chance ahí. Le estaba dando chance no. Un lapicero con una cámara fotográfica. Sí, ¿qué tienen en común? En común. Pero es que ya me ganó la respuesta. No, sí sabes. Que ambos narran historias. Muy bien. Cuentan una historia, sí, es cierto. Cuentan una historia, muy bien. Se dan cuenta que a veces una pregunta parece absurda, sin embargo tiene muchas cosas en común. Y al final muchas grandes ideas y muchos productos o servicios nacen de esas conexiones. Ajá. O sea, de hacer conexiones con objetos que aparentemente no tienen relación. Y nos damos cuenta al final que tienen muchísima relación. Como la pregunta del desafío, ¿cuál es la que tienen en común las mujeres y los terremotos? Sí, correcto. Pero esa sí está más fácil, porque cualquier mujer es un terremoto andando. Bueno, ¿viste? Pero somos un terremoto porque le movemos el piso a cualquiera o porque vamos destruyendo. ¿Cuál de las dos? No. Cualquiera, o sea, la relación entre dos cosas diferentes y que tengan algo en común. Correcto. Tú la perspectiva se la das tú, o sea, el significado se lo das tú. Si lo quieres ir por el lado positivo, por el lado negativo o por ambos. Eso es una de las cosas que a mí me gustaba bastante del reto, porque en ningún momento exigías un nivel, sino que lo dejabas a tu libertad creativa. Entonces, dependía de uno realmente qué tanto se quería involucrar. Si era nada más solo por cumplir, correcto, o realmente hacías un poquito más o un poquito más. O sea, siento que en algunos uno se esforzaba más que en otros. No lo sé, no sé por qué, pero pasa así. Y siento que si uno volviera otra vez a repasar esos retos, cada vez van siendo de forma distinta y mejorando. Yo en mi caso, por ejemplo, guardé todos esos retos en destacados de mi Instagram para tenerlos siempre presentes y en algún momento volver a repetirlos. Así es. Es que, como yo les digo al principio del desafío, el compromiso no es conmigo. Al final no hay un premio. El premio mayor es sentir la satisfacción de haber culminado y haberlo hecho porque de verdad lo hiciste porque querías hacerlo, ¿no? Y eso te va a representar a ti un beneficio como persona, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Ese es el mayor premio que vas a obtener al final. Entonces, sí, a veces había muchos que se dedicaban, otros que, o también depende del día, porque hay días que no te sientes tan bien, necesitas cumplir con el desafío y dices, bueno, voy a hacer esto, pero había gente que me dijo, no me gustó cómo me quedó, pero después lo voy a hacer con tiempo. Pero necesitaba cumplir para que no me dejara por fuera, porque también era el compromiso. Correcto, y eso siento que es parte también fundamental de la creatividad, cuando hay un límite de tiempo para realizar una acción, entonces la mente empieza, de alguna forma tiene que salir y esa idea sale, pues, o sea, si uno tuviera todo el tiempo del mundo para hacerlo, entonces se acomodaría tanto que no lo hiciera nunca. Que no lo hiciera. Así es que las mejores ideas muchas veces surgen así. O sea, sin pensar, mientras más tiempo, por ejemplo, yo funciono así, mientras más tiempo tengo para pensar una idea, voy pensando y pensando. Cuando ya se me acerca el tiempo que tengo que presentar algo, ahí de repente conecto todo. Incluso yo antes de hacer una presentación en vivo, cambio algo. 5 minutos, 10 minutos antes, cambio algo porque de repente se me ocurrió y digo, no, lo voy a hacer así o voy a meter esta dinámica, voy a hacer esto. Siempre es típico en mí ajustar algo porque de último momento se me ocurrió. Y así fue que apareció el sombrero verde. Eso te iba a preguntar. ¿Usas los sombreros hay una técnica? Yo soy docente, ¿no? No sé si por ese lado la agarraste.
Pero hay una técnica de trabajar el pensamiento crítico en los estudiantes que es el de los sombreros. La de Yo me preguntaba si, no sé si tú estás usando el sombrero verde, porque el sombrero verde es de la creatividad de esa técnica. O sea, está el sombrero blanco, el sombrero negro, el sombrero azul. El amarillo, el rojo. Amarillo, el rojo y el verde. ¿Se viene de ahí? Sí. El verde es de la creatividad. Yo también soy educador. Yo también soy educador, sí. ¿Viste? El sombrero verde tiene que ver con eso, pero también tiene otra cosa muy particular. Es una combinación. Lo que pasa es que esa combinación yo no la he revelado. Bueno, sí la he revelado, pero no así explícitamente. Tienen que seguirme y saber para entender el otro significado que tiene el sombrero. Pero sí, va por allí. O sea que no nos vas a contar ahorita cuál era el otro significado. Pensé que íbamos a tener la exclusiva. Le voy a contar fue cómo apareció el sombrero. El sombrero aparece en Venezuela. A mí me invitaron en el año 2012 a un evento muy importante ya que se llamaba Explosión Creativa, donde se reunía, bueno, la industria creativa y del marketing en Venezuela. Eran salones de 800 personas, 1000 personas. O sea, era el evento del año en Venezuela. Y me tocó en esa época dar una conferencia en el 2012 de neuromarketing. Yo estaba había estudiado sobre neuromarketing cuando eso no se hablaba en Latinoamérica, eso se hablaba era de Alemania, Estados Unidos, y bueno, yo estudié con un mentor donde hacíamos traducción de todas esas investigaciones y bueno, empezamos a estudiar el tema del neuromarketing. Y se empezó a poner de moda poco a poco en 2012, todavía en Latinoamérica no se hablaba mucho, y me invitaron. Entonces yo cerré esa conferencia y bueno, las personas les gustó mucho, los organizadores, al público, y me dijeron, bueno, en el 2013 también te queremos, pero necesitamos que hagas una conferencia sobre creatividad. O sea, más enfocada a creatividad porque ya la temática se enfocaba más a la creatividad. Entonces yo, bueno, pensando que iba a hacer, porque quería superarla el año siguiente. Nunca me gusta hacer nada igual. Y tengo que superarla el año siguiente. Y bueno, iban 2 días antes, no tenía nada preparado. Absolutamente nada preparado, se me pasó por acá. Y un día iba allá en Venezuela, se le dice metro, subterráneo. Entonces, que son los mejores lugares donde te ven las ideas cuando vas así sin pensar. Y yo iba pensando y yo, wow, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y dije, yo tengo un sombrero verde en mi casa que me quedó de una boda. En Venezuela se llama La Hora Loca. La Hora Loca sí, sí, sí. La Hora Loca, donde sale a bailar. El carnaval. El carnaval, que ponen locas, todo tipo de música, todo el mundo se pone cosas locas. Y a mí me tocó un sombrero verde. Y me gustó tanto el sombrero verde que yo me lo llevé para mi casa y lo dejé allá en un cuarto ahí tirado. Porque bueno, no sé cuándo lo iba a volver a usar. Sí. Y yo dije, tengo un sombrero verde. Y me acordé la teoría de creatividad de Edward de Bono. Los sombreros para pensar, creatividad, listo. Con esto me voy a dar la conferencia, me voy a poner mi sombrero verde. ¿Quién se le va a ocurrir salir con un sombrero verde? A nadie. Y después, bueno, empecé a conectar todo y entonces iba a hablar de creatividad e innovación y me llevé todos mis equipos, que era mi celular Tango 300, un Motorola Tango 300, de aquella época, fue mi primer celular. Me llevé un Walkman, me llevé un Discman, me llevé una cámara fotográfica de esas de película, de rollo. Y bueno, la conferencia iba tratando sobre cómo hemos avanzado y que primero para innovar tenemos que imaginar, después viene la creatividad, que es aplicar la imaginación, y después, bueno, cómo eso se convierte en innovación y cómo hemos evolucionado a lo largo del tiempo. Entonces, así fue que apareció el sombrero verde, incluso ahí apareció también el baile de los hemisferios cerebrales, que es un baile que yo hago, una coreografía que hago interesante para tratar el mito que habla de que para ser creativos necesitamos solamente el hemisferio derecho. Sí. Y no es así. Para ser creativos necesitamos de la interconexión de ambos hemisferios. Porque, o sea, si bien es cierto que esa teoría existe de los dos cerebros, es porque se asociaban ciertas partes del cerebro, del área derecho, a actividades que relacionamos con creatividad. Porque hay un pequeño error entre confundir creatividad con arte, solamente con arte. O sea, cuando alguien le pregunta, ¿eres creativo? Entonces, prácticamente lo asumen como es algo artístico, y no es así. Entonces, bueno, yo hago ese baile, las personas van, y se conectan, les cuesta un poquito hacerlo, pero se conectan, y les digo sobre que el mito
el famoso mito de que solamente es el hemisferio derecho el creativo, y no es así. Necesitamos de la interconexión que se da en el cuerpo calloso, la interconexión de esos dos hemisferios para ser creativo. Si no, pregúntale a un músico. ¿Qué más que un músico para explicarte que necesita razonamiento lógico-matemático y toda su parte artística trabajando y funcionando de manera sincronizada? Sí. Interesante. Yo siento que los momentos en los que yo me siento más creativa es cuando tengo que resolver un problema. Sí. Entonces, que de la nada, o sea, surgió el problema y hay que solucionarlo en ese momento. Entonces, es eso mismo. ¿Qué tips darnos 3 tips que las personas pudieran utilizar diariamente para ir desarrollando esa creatividad cada vez más? O sea, que en el momento que uno se levanta, algo que siempre tendríamos que hacer o al acostarse o durante el día, cosas que nunca deberíamos de dejar de hacer para que esa creatividad se mantenga siempre activa. Bueno, fíjate, como tú dices, mientras más limitados estamos, es mucho mejor para la creatividad. La creatividad necesita un poco de caos, ¿ok? Mientras menos herramientas tengamos a las manos para solucionar alguna situación, es cuando va a aflorar la creatividad. Por ejemplo, ahorita hablamos mucho de crisis por todo el tema de la pandemia, crisis, estamos en casa, y en realidad la palabra crisis es una palabra que, si vamos a su origen etimológico, que viene del griego, hay 3 palabras cuyo significado son discernimiento, decisiones y separación. Y estamos justamente en un momento de separación, de tomar decisiones y de discernir. Entonces, la crisis, desde ese punto de vista, es una palabra positiva. Nos estamos separando de algo, de una rutina que veníamos llevando, de una normalidad para pasar a otra. Y es un momento donde tenemos que tomar decisiones y tenemos que discernir y reflexionar constantemente. Y lo decía Albert Einstein, que la crisis es la mejor bendición que le puede ocurrir a personas y a países, porque es en la crisis donde nacen la inventiva, las grandes ideas. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin ser superado, y quien le echa la culpa a la crisis de sus problemas está violentando su talento, porque esas son las personas que viven quejándose constantemente. Entonces, fíjate, 3 tips que yo te puedo dar es cambiar siempre la perspectiva, no hacer lo mismo. Muchas veces uno de los errores es que todos los días hacemos la misma rutina, nos paramos, igualito, hacemos lo mismo, nos cepillamos los dientes, vamos a hacer esto. O sea, y llevamos una misma rutina y no somos capaces de cambiar la perspectiva. Otra cosa es tratar de darle otro uso a objetos de uso común. Por ejemplo, cuando veas una tapa de una olla, ¿qué otro uso puede tener? Cuando veas una pelota de tenis, Mercy, ¿qué otro uso podría tener una pelota de tenis? ¿Qué otros usos le podemos dar a los objetos? Que fueron creados en principio para algo, como los ganchitos de pelo, estos ganchitos de cabello, que siempre aparecen por todas partes, y de repente cuando lo necesitamos usar para otra cosa, eso puede ser como un clic, puede ser para muchos usos, para abrir un candado. O sea, este ganchito de cabello simple de repente se convierte en otra herramienta. Entonces, importante cambiar la perspectiva también de los objetos, cómo estamos percibiendo esos objetos y cómo darles otros usos. Leer, yo tengo El Principito que lo leo, es uno de mis libros favoritos, y lo leo, yo no sé cuántas veces lo he leído, y cada vez que tú lo lees tiene un aprendizaje distinto. Sí, y eso no es un libro para niños, es un libro para adultos. ¿Okay? Es un libro para adultos porque ahí hace una crítica bastante interesante de la sociedad, al igual que Alicia en el País de las Maravillas. Eso es un libro que en la época que se escribió está súper vigente en la actualidad, súper vigente. Y también es una crítica, es un libro para adultos. Y esos libros tienen muchos aprendizajes allí. Y es importante volver a leerlos, las personas que no lo han leído, leerlos, y te va a quedar un aprendizaje totalmente distinto cuando lo leíste, cuando eras adolescente, cuando tenías 25 años, después cuando tengas 40 años, son totalmente etapas diferentes y vas a conseguir un aprendizaje distinto. Claro. Sí, no, y aparte que uno cuando lee, termina afectándose por lo que lee. Y eso es parte del juego, de la imaginación, de sentirse conectado con lo que está pasando en la historia. Exacto. Así es. Es que es una manera de viajar.
Es ¿Sí? otra manera de viajar. Los libros son es la manera más económica de viajar. La imaginación. Sí. Y ser niños. Y más cuando lees novelas, que tienes que imaginarte todo eso. Ajá. Entonces, retomemos los cuentos. 3 tips. Cambiar la rutina, ¿cierto? No hacer las cosas de la misma manera. Sí. Bueno, cambiarla no, alterarla, porque si la vamos a cambiar por otra rutina no tiene sentido. No, o sea, las mismas cosas que hacemos, pero de otra manera. De otra manera, totalmente distinta. Sí. Por ejemplo, si yo me cepillo los dientes así. Con la otra mano. Sí, intenta con la otra mano. Podría ser una opción. Con la izquierda. Correcto. ¿Por qué la izquierda? Porque si somos derecho, usamos la derecha y la izquierda prácticamente es una mano para hacer otro tipo de cosas. Y lo sentimos como que una mano torpe. Porque no la entrenamos, porque no le damos uso. Comencemos a usarla para que nos demos cuenta que vamos a descubrir muchísimas cosas allí. Intenta dibujar. Y si un niño empieza a escribir con la zurda, lo obligan a hacerlo con la derecha. Sí, antes. sí. Ahora yo creo que se respeta más, pero anteriormente sí. Sí, antes lo hacían porque era como algo, era una enfermedad, algo así. Sí. Pero era mal visto. Era mal visto. Pero no. Inclusive años atrás, eso era como si endemoniados, pues, les decían. A mi mamá le pegaban en la mano para que no escribiera con la mano izquierda. Así es, sí, de esas historias, terrible. Pero ya eso no. Sin embargo, bueno, el mundo sigue siendo para derecho, hay todavía muy poca inclusión hacia el zurdo. Bueno, también que no representa un porcentaje, pero un porcentaje significativo. Sin embargo, hay equipos tecnológicos, por ejemplo, los iPad se adaptan para zurdos y para derechos. Entonces, eso es sumamente importante. Pero sí, o sea, darle uso a la otra mano, bien sea que eres zurdo o derecho, darle uso a la otra mano. Cierra los ojos y empieza a dibujar con tu mano izquierda. Con tu mano izquierda o con tu mano derecha, dependiendo de cuál es tu mano que mejor maneja. Para que veas lo que vas a descubrir, con la menos dominante. Sí, ya te vas a sorprender con lo que vas a encontrar. Darle uso, eso es una idea genial. Tratar de cepillarte con la mano izquierda. Entonces, eso sería alterar las cosas que hacemos cotidianamente. La forma que lo haces, por ejemplo, manejar. La ruta que tú coges para tu casa, cambiarla. Sí. Cambiarla. Cambiar la ruta. Cambiar la ruta. Exacto. Mira, por ejemplo, yo camino mucho. No he tenido carro, no tengo carro porque me gusta caminar. Me encanta caminar. O sea, yo camino muchísimo porque descubro, veo, incluso me han ocurrido ideas nada más por caminar y ver alguna situación que ocurre en la calle. O que me paro a ver y conecto. Mira, listo, aquí está la solución. Cuando estás en un carro, está bien porque, bueno, tienes la posibilidad todo pasa rápido. Pero todo pasa rápido, estás metido en una burbuja. Solamente te puedes ir conectando con lo que vas escuchando y, bueno, si acaso puedes percibir del entorno, pero estás más limitado allí. En cambio, cuando caminas y estás en contacto con la gente, cuando estás en contacto con el ambiente, con todo lo que está ocurriendo, ahí es que, bueno, las ideas no paran de surgir. Sí. Es como el errar, que viene también de caminar. Sin un sentido. Errante. Entonces, eso es una práctica interesante. Errar, caminar sin ningún tipo de sentido. Ir sin sentido a ir aprendiendo y conectándote con lo que estás viendo. Simplemente. Y practicar mucho la contemplación. Hemos dejado de practicar la contemplación, de sentarnos en un parque y simplemente contemplar qué está pasando, qué me está diciendo el paisaje, qué me está diciendo ese árbol, qué me están diciendo esas personas que están allá jugando. Todo transmite un mensaje. Lo que pasa es que estamos muchas veces metidos también en la tecnología o en nuestros pensamientos y no somos capaces de desconectarnos para contemplar. Y cuando contemplamos, también empezamos a generar muchísimas ideas. Mira, bueno, les dije más de 3. Sí, no, pero súper, eso nos gusta. Cuéntanos, para la gente, para los que te quieran seguir, que estén pendientes, correcto, que estén pendientes de los desafíos. El próximo desafío. El desafío de 30 días, como los otros desafíos que también tienes en tu página. Sí. Por favor, dinos dónde pueden ubicarte, encontrarte y contactarte. Sí, bueno, pueden encontrarme en Instagram, soy Aprendiz Creativo. Ahí me pueden conseguir en Instagram y en mi página web, roniricaurte.com. roniricaurte.com, ahí está mi página web. Está el desafío Ponte el Sombrero Verde, que es un desafío por Instagram totalmente gratis.
Y también está Aprendiz Creativo, es un curso también para desarrollar el potencial creativo y dura 7 semanas. Cada semana tiene una temática diferente y durante cada semana vamos a estar resolviendo varios desafíos creativos, mucho más elaborados y un poquito más complejos que los desafíos de 30 días. También está un programa que se llama Libera tu Potencial Creativo. Eso es un programa intensivo de 7 días, que es una adaptación que hice de las mentorías personalizadas que hago para 10 personas. O sea, un programa intensivo para 10 personas, donde durante 7 días, 3 encuentros en vivo y 4 donde las personas resuelven sus desafíos por su cuenta, súper intensivo, donde se llama Libera tu Potencial Creativo, donde los resultados también son increíbles. Entonces esos son los 3 programas ahorita que están por allí. Y próximamente viene un webinar que se llama Reinvéntate al estilo Netflix, que es un webinar donde hacemos una analogía del caso de Netflix, que es apasionante. Es una marca que sigue creándose, sigue reinventándose constantemente. Su origen es increíble, su evolución también, todo lo que hace para mantenerse vigente y cómo eso lo podemos adaptar a nuestra parte personal y profesional. Qué interesante. Entonces, ok. Sí. Creo que vamos a estar muchos conectados contigo. Me apunto para el siguiente reto. Ahí voy a estar y no, súper. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hoy vamos terminando el día con un panorama completamente diferente. Creo que nos diste en el punto donde era y sacamos muchas cosas en aprendizaje de ti. Muchísimas gracias. Qué bueno, Ana. Un placer conocerte. Igualmente, un placer. Sí. Ahí te estaré molestando en Instagram. Bueno, sí, genial. Yo siempre respondo, ¿verdad, Mercy? Yo siempre respondo. Siempre respondo. Bueno. Yo en Instagram estoy como Cat Morfeo, pero ahí vamos a estar. Vale, genial. Listo. Genial. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo desde Colombia. Igualmente. Muchas gracias. Igualmente. ¿En qué parte de Colombia estás? En Bogotá. Ay, qué bien, qué rico. Me encanta Bogotá. Chévere. Hoy fue un día súper caliente y hemos tenido los días muy fríos. Los días de Bogotá son raros. Pero sí, Bogotá, una ciudad muy bonita. Sí, me encanta. Bueno, sí, ya he ido muchas veces y me encanta recorrerle. Me gusta el clima frito. Sí, qué bien. Sí, esta época es fría, pero chévere. Bueno, qué bien. Ya cuando podamos viajar de nuevo, seguramente estaré por allá y te avisaré. Claro. Igual por El Salvador, que no conozco. El Salvador no conozco. Y tan cerca. Y estoy tan cerca, sí, no conozco. Fíjate que por aquí Centroamérica no, ni Costa Rica, ni Ecuador, ni Guatemala, y tengo muchos amigos de acá de Centroamérica. No, ya saliendo de esta pandemia tienes que viajar. Sí, es que me encanta viajar. Es una de las mejores escuelas que es la mejor experiencia. Sí, porque además te pone un desafío increíble porque es llegar a un nuevo lugar que no conoces, entonces la cultura, la comida, los lugares, o sea, es resolver constantemente situaciones. Sí, son estímulos nuevos. Sí, totalmente. Y llegas con ideas súper renovadas. Sí. Bueno, gracias, Ronnie. Bueno, Mercy, gracias a ti. Nos despedimos y un abrazo te avisamos grande a las dos. cuando Seguro. Cualquier cosita, estamos a la orden y sabemos que también contamos contigo para cualquier cosa que necesitemos. Claro que sí, cuentan conmigo. Un abrazo grande. Bueno, gracias. Un abrazo, Chao. Muchas gracias. Chao, que estés muy bien. Chao. Si llegaste hasta acá y te gustó este podcast, no te pierdas el siguiente. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales como Rompiendo Barreras Vo. Dale like y compártelo con otros amantes de la voz.